Título: El laberinto de los sueños. Género: fantasía, drama, psicología. Sinopsis: Lia, una joven de 25 años, sufre de insomnio crónico desde su infancia. A medida que su vida se ve cada vez más afectada por la falta de descanso, comienza a experimentar extraños y vívidos sueños lúcidos. En estos sueños, ella tiene la capacidad de controlar su entorno, pero también de enfrentarse a los miedos más profundos que se han quedado atrapados en su subconsciente. En una de sus noches más intensas, se encuentra con un misterioso ser llamado Noctis, quien le revela que sus sueños son puertas hacia un mundo paralelo que refleja su alma, y que para encontrar la paz debe enfrentarse a los propios demonios que ha evitado toda su vida. Capítulo 1: El insomnio. Lia miró el reloj de su mesita de noche. Las agujas marcaban las 3 a.m., y, como todas las noches desde hacía años, no podía dormir. El zumbido de la ciudad seguía filtrándose a través de las cortinas de su ventana, y el constante ir y venir de pensamientos que parecían no tener fin la mantenía despierta. Era una joven brillante, con un trabajo en una agencia de publicidad, pero su insomnio estaba comenzando a afectar cada parte de su vida. Las mañanas eran un desafío, sus ojos rojos delataban las noches de desvelo, y su mente, cansada y confusa, a veces no lograba concentrarse en las tareas más simples. Una noche, mientras luchaba por dormir, algo extraño sucedió. En lugar de permanecer en la oscuridad de su habitación, sintió como si una suave presión la envolviera, como si su mente hubiera comenzado a disolverse. Sus párpados se cerraron lentamente, pero en lugar de caer en un sueño profundo, se encontró en un lugar completamente diferente. Capítulo 2: El mundo de los sueños. Lia despertó en un campo desierto, bañado por una luna llena que parecía observarla con una intensidad incómoda. El suelo era suave, cubierto por una niebla espesa que flotaba como si estuviera viva. No había rastro de personas, ni edificios, ni sonidos más allá del eco de su respiración. Al principio, pensó que había tenido una pesadilla, pero al intentar despertar, descubrió que podía mover su cuerpo, tomar decisiones, e incluso manipular el entorno a su alrededor. Como si estuviera soñando, pero en el momento en que intentaba controlar los detalles, el paisaje cambiaba a su voluntad. Un sonido distante interrumpió su concentración. Un ser oscuro, de ojos brillantes y cabello negro como la noche, apareció ante ella. Era Noctis, el guardián de los sueños. Bienvenida al laberinto de tus sueños, Lia, dijo con una voz suave pero profunda, como si las palabras provinieran de un rincón oculto en su mente. Capítulo 3: La revelación. Noctis le explicó que, durante años, sus sueños habían sido más que simples visiones nocturnas. Eran reflejos de su propio subconsciente, una representación de sus miedos, sus deseos y sus traumas no resueltos. Al no haber logrado descansar realmente, sus pensamientos y emociones se acumulaban, creando un mundo paralelo en el que ella misma era la protagonista. El guardián le reveló que para poder sanar y encontrar la paz, Lia debía enfrentarse a los miedos que la habían mantenido despierta durante tantos años. No serían pruebas fáciles. Cada noche, ella se sumergiría más en este mundo onírico, hasta que alcanzara el núcleo de sus pesadillas. Capítulo 4: La ruta de los miedos. Lia comenzó su viaje en el laberinto de los sueños, enfrentándose a manifestaciones de sus peores temores, la oscuridad que la rodeaba sin cesar, las figuras que la observaban desde las sombras, el vacío que la devoraba. Cada vez que parecía ganar el control sobre su entorno, una nueva amenaza aparecía para desafiarla. Una noche, mientras caminaba por un sendero de rocas que se desmoronaban bajo sus pies, se encontró con una versión de sí misma más joven, temblando y asustada. Tienes que enfrentarte a todo lo que has evitado, dijo su otro yo. No puedes seguir huyendo de ti misma. El encuentro la dejó desconcertada, pero también la impulsó a continuar. Por primera vez en años, sintió que, tal vez, había algo que podría ayudarla a sanar. Capítulo 5: La confrontación. En su última noche en el laberinto, Lia llegó al centro del mundo onírico, una gran torre de cristal, con una puerta que solo podía abrirse con la aceptación de sus propios miedos. Dentro, se encontraba la visión más aterradora de todas, su mente en completo caos,
una espiral de pensamientos que se desmoronaban y se reconstruían. Lia, cansada pero determinada, caminó hacia la puerta. Al poner su mano sobre el cristal, una ola de recuerdos la golpeó. Revivió momentos de su infancia, cuando las inseguridades y el miedo al rechazo comenzaron a formarse, y entendió que su insomnio no era solo la falta de sueño, sino la evasión constante de enfrentarse a estos miedos. Con un esfuerzo monumental, Lia aceptó lo que había estado ignorando durante toda su vida. Y, de repente, la puerta se abrió. Capítulo 6. El despertar. Cuando Lia despertó en su cama, la luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba tranquila. Había enfrentado sus miedos en los sueños, y ahora, su cuerpo finalmente encontraba la paz. Aunque el laberinto de los sueños había sido aterrador, también había sido una lección de autodescubrimiento. Lia comprendió que el verdadero descanso no solo se encuentra en el sueño, sino en la aceptación y en la valentía de enfrentarse a uno mismo. Desde ese día, sus noches fueron diferentes. Dormía profundamente, pero, de vez en cuando, al cerrar los ojos, un suave resplandor la envolvía, recordándole que el sueño era el refugio de sus propias batallas ganadas. Epílogo, la paz del sueño. Noctis apareció una última vez, observando desde la distancia. «Has aprendido bien, Lia», dijo con una sonrisa sutil. «El sueño es solo un reflejo de tu alma. Solo cuando logras comprenderte a ti misma, puedes encontrar la paz». Lia, ahora con una nueva perspectiva sobre su vida, se despertó en su cama con una sonrisa tranquila. Finalmente, había encontrado la paz que tanto había buscado, no en el mundo de los sueños, sino en su propia mente. Tema principal: la historia explora cómo los sueños reflejan nuestro subconsciente, mostrando que el verdadero desafío no es escapar de nuestras pesadillas, sino enfrentarlas y entenderlas para sanar. ¿Te gustaría agregar algo más o desarrollar algún aspecto en particular de la historia? Claro, continuaré la historia, ampliando más sobre el proceso de sanación de Lia y los efectos a largo plazo de su confrontación con sus miedos. Capítulo 7. La realidad transformada. Los primeros días después de su despertar fueron tranquilos. Lia sintió que algo había cambiado profundamente en ella, pero no lograba comprender del todo qué había sucedido. El insomnio, que había sido su compañero más cercano durante años, parecía haber desaparecido. Ya no se encontraba mirando el reloj a las 3 de la madrugada, deseando que el sueño llegara. Ahora, al caer en la cama, el sueño venía con naturalidad, envolviéndola en un abrazo reconfortante. Pero lo más extraño era la sensación de ligereza que la acompañaba durante el día. La ansiedad que solía arrastrar como una pesada carga se había disipado, y por primera vez, las tareas cotidianas le parecían sencillas. En el trabajo, sus ideas fluían con mayor claridad, y las relaciones con sus amigos y familiares parecían más sinceras y auténticas. Se dio cuenta de que, al enfrentar sus miedos en los sueños, había comenzado a ver el mundo con nuevos ojos. Aún así, las lecciones del laberinto de los sueños seguían resonando en su mente. Aunque estaba en paz, un impulso curioso comenzó a crecer en su interior. ¿Había realmente terminado su viaje? O, quizá todavía había algo más que descubrir sobre sí misma. Capítulo 8. La visita de Noctis. Una noche, después de un día particularmente agotador, Lia se quedó dormida más rápido de lo habitual. Esta vez, sin embargo, no se encontró en el vasto campo de niebla ni en la torre de cristal. En lugar de eso, despertó en un paisaje completamente diferente, uno lleno de árboles antiguos y una calma casi mística. Al fondo, vio la figura de Noctis, quien la esperaba con una expresión serena. «Has hecho un buen trabajo, Lia», dijo Noctis con una voz suave, como si viniera de una distancia profunda. «Pero tu viaje no ha terminado. Lo que has aprendido en tus sueños es solo el comienzo». Lia frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?» «He enfrentado mis miedos. He dejado atrás el insomnio. ¿Qué más podría haber?» Noctis la miró fijamente, sus ojos brillando como estrellas lejanas. «Los miedos son solo una parte de ti. El verdadero reto es cómo vives después de haberlos enfrentado».
Ahora que has encontrado la paz en tus sueños, debes encontrarla también en la vida real. La realidad puede ser un reflejo de lo que has sanado, pero también de lo que aún te queda por sanar. Lía se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y un extraño desasosiego. Realmente había llegado al final de su proceso de sanación. Capítulo 9. Los ecos del pasado. Al regresar al mundo real, Lía comenzó a notar cosas que antes había ignorado, las pequeñas tensiones en sus relaciones con amigos cercanos, las inseguridades que todavía la rondaban en su trabajo, y sobre todo, las sombras de su niñez que aún la influenciaban, aunque ya no de manera tan obvia. Se dio cuenta de que aunque había enfrentado los miedos que surgieron en sus sueños, en la vida real aún había ecos de esos mismos temores. La sensación de que no era lo suficientemente buena, de que el rechazo la acechaba, y el miedo a la vulnerabilidad seguían presentes, aunque de forma más sutil. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano a su casa, Lía se encontró con una antigua amiga, Sofía, con quien no hablaba desde hacía años. La conversación fue amena, pero algo en la actitud de Sofía despertó en Lía una sensación de incomodidad. Sofía hablaba de sus propias inseguridades, de sus luchas, y de cómo siempre había sentido que no encajaba en ciertos círculos sociales. Fue en ese momento cuando Lía comprendió algo importante: no solo estaba sanando sus propios miedos, sino que ahora tenía el poder de ser un apoyo para los demás. Ella podía ayudar a otros a enfrentar sus propias sombras, como había hecho ella. Capítulo 10. El ciclo de la sanación. Con el tiempo, Lía comenzó a trabajar con personas que también luchaban con sus propios miedos y traumas. Ayudar a otros la hizo darse cuenta de que la sanación nunca es un proceso lineal. Cada vez que uno enfrenta un miedo, otro puede aparecer, pero también cada victoria contribuye a la construcción de una vida más plena. Durante una de sus sesiones de terapia con Sofía, algo increíble ocurrió. Lía compartió con ella la historia del laberinto de los sueños, cómo había confrontado sus temores más profundos en ese mundo onírico. Sofía, aunque inicialmente escéptica, empezó a reflexionar sobre sus propias experiencias con los sueños y las emociones que los acompañaban. A partir de esa conversación, ambas comenzaron a explorar la idea de que los sueños eran una forma de conexión profunda con nuestro subconsciente, no solo un reflejo de lo que tememos, sino también de lo que anhelamos. Lía entendió que los sueños no eran solo territorios oscuros a los que huir, sino lugares donde también se podía encontrar luz. Capítulo 11. Un nuevo sueño. Una noche, cuando Lía ya pensaba que su vida había alcanzado un equilibrio estable, se encontró de nuevo en el mundo de los sueños. Esta vez no estaba sola. Sofía la acompañaba, y juntas caminaban por un sendero iluminado por una luz suave y cálida. Este es un lugar donde la sanación es compartida, dijo Noctis, apareciendo ante ellas como un guía más en este nuevo viaje. La esencia de sus palabras resonaba con más profundidad que nunca. Los sueños no solo sirven para enfrentar los miedos, sino para conectarse con otros, para compartir la luz que cada uno lleva dentro. La sanación no es solo individual, sino colectiva. Lía y Sofía se miraron, comprendiendo lo que esto significaba. El viaje hacia la paz, hacia el despertar, no tenía por qué ser solitario. Cada persona que encontrara el valor de enfrentarse a su propia oscuridad, también podía ser la luz para otro. Epílogo: la conexión de los sueños. Lía despertó al amanecer, sintiendo una serenidad que nunca había conocido. Sus noches ya no estaban marcadas por el temor ni la incertidumbre. Ahora, el sueño era un espacio sagrado de reflexión, crecimiento y conexión. Y en ese mundo, entendió que la verdadera paz no solo residía en uno mismo, sino también en las relaciones que cultivamos y las historias que compartimos. Los sueños, en su complejidad, no solo eran el reflejo de lo que tememos, sino también de lo que aspiramos a ser. Y, al final, Lía sabía que estaba lista para enfrentarse a cualquier desafío, porque lo haría no solo por ella, sino también por todos aquellos que, en algún momento, compartirían el mismo viaje. Tema final: la historia ahora no solo explora la confrontación con los miedos, sino también la importancia de la conexión humana y cómo, al sanar, también podemos ayudar a sanar a los demás. Los sueños se presentan como un espejo del alma,
pero también como una vía para la comprensión colectiva. Si deseas que agregue algo más o explore algún aspecto adicional, dímelo. Claro, continuaré con la expansión de la historia, llevando a Lia a nuevas revelaciones y desafíos, mientras profundiza en su comprensión del sueño y el proceso de sanación colectiva. Capítulo 12. Despertar colectivo. A medida que pasaban los meses, Lia continuó su trabajo como terapeuta, guiando a personas que, como ella alguna vez, luchaban con sus propios demonios internos. Sin embargo, un cambio sutil comenzó a ocurrir. Más allá de los temas individuales que abordaban en las sesiones, se dio cuenta de que muchas personas compartían patrones similares en sus sueños, miedos al fracaso, a la pérdida, y una constante sensación de no ser suficientes. Este fenómeno comenzó a intrigarla. Era como si, en algún nivel profundo, todos estuvieran conectados por un mismo hilo invisible, un tejido de experiencias universales. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que no lo era. Las historias que sus pacientes compartían comenzaban a superponerse con las suyas propias, no solo en términos de contenido, sino en la forma en que los sueños parecían estar interconectados. Una noche, después de una jornada especialmente intensa de trabajo, Lia se quedó dormida en su cama, pero esta vez, algo completamente diferente sucedió. En lugar de encontrarse sola en el laberinto de los sueños, se vio rodeada por otras personas. Algunas de ellas eran familiares y amigos, otras personas que había conocido en su vida cotidiana, e incluso desconocidos que nunca había visto antes. Los rostros, aunque distintos, compartían una expresión común de búsqueda, de deseo de comprender algo más allá de lo visible. Estaban todos reunidos en un espacio sin forma, una especie de plaza flotante en el centro de la nada. Esto es lo que ocurre cuando la sanación se convierte en colectiva, dijo Noctis, apareciendo una vez más ante ella, pero esta vez acompañado por una presencia más cálida, casi reconfortante. El sueño no es solo un lugar de introspección individual, sino un portal a la comprensión compartida. Cada uno de ustedes lleva dentro las cicatrices del otro, y en este lugar pueden encontrar el consuelo de la comunidad. Lia miró a su alrededor, viendo que las personas que la rodeaban comenzaban a verse más relajadas, como si la simple presencia de los demás les ofreciera una sensación de alivio. ¿Qué significa esto?, preguntó Lia, observando cómo el espacio parecía expandirse, trayendo consigo una sensación de conexión profunda. El sueño colectivo es un concepto que pocos comprenden, respondió Noctis con una suavidad que era casi maternal. La sanación no solo se logra en el plano individual, sino cuando cada uno de ustedes, al enfrentarse a sus propios miedos, también conecta con los de los demás. Este espacio es una representación de esa conexión, una manifestación de lo que sucede cuando la humanidad se une en su búsqueda de paz. Capítulo 13. El viaje sin fin. Lia comenzó a entender que su viaje no solo había sido sobre sanación personal. Había algo más grande en juego, el deseo colectivo de humanidad de sanar, de superar sus limitaciones, de enfrentar la oscuridad interior que todos compartían en mayor o menor medida. Se dio cuenta de que no solo estaba guiando a sus pacientes, sino que también estaba conectando con ellos a un nivel profundo y espiritual, a través de los sueños, pero también en la vida cotidiana. Una noche, mientras estaba en consulta con Sofía, le comentó sobre sus recientes experiencias oníricas. Sofía, quien había comenzado a explorar sus propios miedos a través del arte, se mostró intrigada. ¿Crees que los sueños podrían ser un lugar donde todos podamos encontrarnos?, preguntó Sofía, mirando a Lia con una nueva perspectiva. Lia reflexionó un momento, y aunque aún no entendía completamente lo que sucedía, sentía una certeza profunda en su corazón. Creo que los sueños no solo son un refugio para nuestros miedos, sino una plataforma para que entendamos que no estamos solos en nuestras luchas. Quizás todos estamos más conectados de lo que pensamos, y no es solo a través de nuestras historias, sino en los sueños, donde podemos encontrar ese vínculo invisible. Sofía asintió lentamente, como si una nueva chispa de comprensión se hubiera encendido en ella. Capítulo 14. Desafíos del mundo despierto. A medida que Lia profundizaba en su trabajo y en su propia práctica de sanación,
también comenzó a enfrentar desafíos en su vida cotidiana. A pesar de la paz que había encontrado dentro de sí misma, la realidad de vivir en un mundo tan incierto y caótico parecía amenazar con desmoronarla de vez en cuando. En su consulta, muchos de sus pacientes comenzaron a enfrentar dificultades que no se resolvían con facilidad. Algunos seguían atrapados en ciclos de dolor, otros en patrones de autodestrucción, y muchos no lograban reconocer la conexión entre sus propios sueños y sus vidas cotidianas. Una noche, mientras reflexionaba sobre sus desafíos, se despertó en un paisaje extraño, pero esta vez el espacio era completamente desolado, un vasto desierto de arena negra. Sintió la soledad de ese lugar con una intensidad abrumadora. Noctis apareció de nuevo, su figura difusa como una sombra en el horizonte. El camino hacia la paz no es una línea recta, Lia, dijo con gravedad en su voz. La sanación no se completa nunca. Es un proceso continuo, un ciclo que debe ser reeditado constantemente. Pero lo que has comprendido es lo más importante, la verdadera transformación comienza cuando reconoces que no estás sola, que todo lo que compartes con los demás también te pertenece. Lia lo miró con una mezcla de agotamiento y comprensión. Ella sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero también entendía que el viaje no era solo el suyo, sino de todos aquellos que estaban dispuestos a recorrerlo. Capítulo 15, El ciclo eterno del sueño. Con el paso del tiempo, Lia comenzó a incorporar en su vida diaria una nueva práctica. Cada noche, antes de dormir, se sumergía en la quietud de la meditación, reconociendo sus miedos y deseos, aceptándolos con la misma serenidad que había aprendido en sus sueños. Durante el día, no solo guiaba a otros en su camino hacia la sanación, sino que también empezaba a formar una comunidad de personas dispuestas a trabajar juntas, no solo en sus propios procesos de sanación, sino en la sanación colectiva. Aunque los desafíos seguían presentes, Lia ya no sentía miedo de ellos. El sueño ya no era solo un lugar de descanso, sino una dimensión donde la humanidad encontraba consuelo y conexión. Cada vez que cerraba los ojos, no solo era un paso hacia la paz interior, sino también un paso hacia un entendimiento más profundo de la comunidad humana. Y así, con cada sueño, con cada despertar, Lia se adentraba más en el misterio de la sanación, un viaje interminable, pero hermoso, donde la luz del alma de cada persona iluminaba el camino hacia la paz colectiva. Tema final. Esta última parte de la historia profundiza en la idea de que la sanación no es un proceso individual aislado, sino una experiencia compartida entre todos los seres humanos. El sueño se presenta como un medio para conectar con el inconsciente colectivo, un reflejo de nuestras luchas y de nuestras esperanzas compartidas. Si te gustaría explorar algún otro aspecto o profundizar aún más en el desarrollo de Lia, sus pacientes o el mundo onírico, estaré encantado de seguir desarrollando la historia. Por supuesto, continuaré desarrollando la historia, llevando a Lia hacia nuevas revelaciones y exploraciones, tanto en el mundo onírico como en su vida cotidiana, mientras se enfrenta a desafíos aún más profundos. Capítulo 16. Los vínculos invisibles. Lia comenzó a notar que, a medida que profundizaba en su trabajo, algo curioso sucedía en las sesiones con sus pacientes. Había momentos en los que sentía una especie de resonancia, como si no solo los estuviera escuchando, sino también compartiendo sus emociones y recuerdos más profundos. A veces, cuando un paciente hablaba de un trauma antiguo, Lia sentía como si ese mismo dolor estuviera surgiendo en ella, pero sin el peso de ser suyo. Era como si los ecos de los miedos y las esperanzas de los demás se estuvieran entrelazando con los suyos propios. Un día, después de una sesión particularmente intensa con un paciente llamado Tomás, quien había perdido a su hermana en un accidente, Lia se encontró de nuevo en el espacio de los sueños. Esta vez, no era un paisaje solitario ni desolado como las veces anteriores. El mundo onírico estaba lleno de colores vivos, un paisaje exuberante de montañas y valles verdes, pero había algo inquietante en la atmósfera. Al fondo, vio a Noctis, quien parecía esperarla, pero esta vez no estaba solo. A su lado, había varias figuras, algunas conocidas y otras desconocidas. Lia reconoció a Tomás, y detrás de él, a otras personas con las que había trabajado, como Sofía y algunos de sus pacientes más recientes. Lo que sientes, Lia, dijo Noctis,
su voz más profunda que nunca, es la resonancia del alma humana. Todos estamos conectados, y nuestras emociones, nuestras cicatrices, se entrelazan más allá de las barreras del tiempo y el espacio. Cada vez que alguien sufre, de alguna manera, esa energía se transmite, se comparte, y el proceso de sanación también se convierte en algo colectivo. Lía se acercó a Tomás, quien la miraba con una mezcla de gratitud y dolor. ¿Es esto lo que siento cuando trabajo con mis pacientes?, preguntó Lía, sintiendo una extraña mezcla de conexión y desbordamiento emocional. Así es, respondió Noctis. La sanación colectiva no solo es una metáfora. Es real. Tus emociones y las de los demás están constantemente interconectadas, y el trabajo que haces afecta no solo a tus pacientes, sino también al tejido colectivo de la humanidad. Lía miró a su alrededor, viendo cómo las figuras de sus pacientes y seres queridos comenzaban a fundirse con el paisaje, como si su dolor y su sanación formaran parte de un ciclo interminable. Sintió una profunda paz, pero también una responsabilidad mayor. Capítulo 17. El peso de la sanación. A medida que los días pasaban, Lía comenzó a sentir la presión de este nuevo entendimiento. Cada vez que conectaba con sus pacientes, sentía que no solo estaba ayudando a sanar sus propios traumas, sino también participando en una especie de sanación universal. La responsabilidad de este poder colectivo la empezó a abrumar. Una noche, después de una semana especialmente agotadora, Lía se encontró nuevamente en el desierto de arena negra. Esta vez, Noctis no estaba solo, junto a él había una figura etérea, una presencia que emanaba calma y sabiduría. Era como si la figura hubiera estado esperando a Lía, pero no de la misma forma que las veces anteriores. ¿Qué sucede, Noctis?, preguntó Lía, sintiendo un peso en el aire, como si la pregunta estuviera impregnada de una verdad más profunda. Noctis la observó con una mirada intensa, pero llena de compasión. El peso de la sanación colectiva puede ser grande, Lía, dijo con suavidad. No es algo que puedas cargar sola. El proceso de sanación no es solo responsabilidad de aquellos que guían, sino de todos los que participan en él. A medida que te conectas más profundamente con los demás, te será necesario aprender a soltar parte de ese peso. Lía frunció el ceño, sintiendo que las palabras de Noctis resonaban profundamente en su corazón. Pero, ¿cómo puedo dejar ir este peso?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. ¿Cómo puedo seguir ayudando sin quedarme atrapada en el sufrimiento de los demás? La figura etérea, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. Su voz era suave y llena de una tranquilidad que Lía nunca había experimentado. La sanación comienza cuando dejas de cargar el sufrimiento de otros como propio. Cada ser tiene su propio camino. Tu papel es ser el espejo, no la carga. La conexión es importante, pero también lo es el reconocimiento de los límites. El verdadero trabajo no es sanar a otros, sino guiarlos para que encuentren su propia sanación. Capítulo 18. El equilibrio entre ser y ayudar. Lía despertó de ese sueño con una sensación de claridad. Había comprendido algo crucial, aunque su trabajo era esencial, no podía cargar con el sufrimiento ajeno como si fuera propio. El proceso de sanación era, en última instancia, personal y debía ser vivido por cada individuo. Ella estaba allí para facilitar el camino, pero no para tomar sobre sus hombros el peso de los miedos y las cicatrices de los demás. Con esta nueva comprensión, Lía comenzó a cambiar la forma en que abordaba su trabajo. Comenzó a guiar a sus pacientes no solo hacia la curación, sino también hacia la autosuficiencia emocional. Ya no se veía a sí misma como una salvadora, sino como una facilitadora, alguien que estaba allí para apoyar, pero que entendía que cada persona tenía su propia fuerza para superar lo que enfrentaba. Este cambio también se reflejó en su vida personal. Lía comenzó a establecer límites más claros con su familia y amigos, aprendiendo a decir no cuando algo se volvía abrumador. Ya no se sentía culpable por no poder resolver todos los problemas de los demás. Comprendió que su paz interior no debía depender de la paz de los demás, sino que debía cultivarla dentro de sí misma. Capítulo 19. La comunidad del sueño. Con el tiempo,
Lía comenzó a reunir a un grupo de personas dispuestas a explorar los sueños y su conexión con la sanación colectiva. Juntos, empezaron a experimentar con prácticas como la meditación guiada y los círculos de sueño compartido. Al principio, parecía una idea alocada, pero pronto, los participantes comenzaron a reportar experiencias similares, sueños comunes, sensaciones de conexión profunda y una mayor comprensión de sus propios miedos y deseos. Cada sesión era un pequeño paso hacia la creación de una comunidad que entendía la importancia de no solo sanar individualmente, sino también como un colectivo. Los sueños de todos se entrelazaban, formando una red invisible de comprensión y apoyo. Capítulo 20, El último sueño. Una noche, después de una de las sesiones más profundas que había tenido con su grupo, Lía se encontró de nuevo en el espacio de los sueños. Esta vez, Noctis no estaba presente, pero la figura etérea sí. Estaba en el centro de un círculo de luz, rodeada por las figuras de sus pacientes, amigos y seres queridos, todos en un estado de serenidad. No había dolor, solo paz. La figura etérea sonrió, y Lía comprendió que el viaje de sanación no había sido solo suyo. Había sido un viaje compartido, uno que no terminaba, sino que se expandía, crecía y se transformaba con cada paso. El ciclo no se cierra, dijo la figura. La sanación es eterna. Y tú, Lía, has sido una chispa en ese fuego colectivo. Lía miró a su alrededor, sintiendo la profunda conexión con todos los presentes. Ya no sentía la carga del sufrimiento ajeno, sino una cálida sensación de unidad. El sueño ya no era solo un lugar de confrontación, sino un espacio de expansión, de encuentro, de comunidad. Y así, en ese último sueño, Lía encontró la paz, no solo para ella, sino para todos aquellos que compartían el viaje de la sanación. Tema final: el concepto de sanación colectiva se convierte en el centro de la historia, mostrando que el proceso de sanar no solo es un camino individual, sino un esfuerzo compartido que trasciende las fronteras del ser. El sueño se revela como un espacio donde la humanidad se conecta, sanando no solo el dolor personal, sino el colectivo. Si te gustaría explorar algún otro aspecto o continuar en otro sentido, estoy aquí para seguir desarrollando la historia. Claro, seguiré expandiendo la historia, llevando a Lía hacia nuevos descubrimientos y profundizando aún más en su camino hacia la comprensión del sueño, la sanación colectiva y su conexión con el mundo exterior. Capítulo 21, El despertar de los sueños compartidos. Después de la profunda revelación en su último sueño, Lía comenzó a integrar completamente la idea de la sanación colectiva en su vida cotidiana. Ya no veía su trabajo con los pacientes como una labor aislada, comprendió que cada uno de ellos era una pieza vital en una red de experiencias compartidas. Con cada encuentro, cada sesión, el tejido de esa red se fortalecía y expandía. Lía comenzó a invitar a sus pacientes a experimentar juntos el poder de los sueños compartidos. A través de meditaciones guiadas y sueños lúcidos, los participantes se reunían en un espacio seguro donde podían compartir sus experiencias oníricas. Las personas que, antes de entrar en contacto con Lía, se sentían solas en sus luchas internas, ahora empezaban a sentir una conexión profunda con otros, un entendimiento mutuo que trasciende las palabras. Una de sus pacientes, Lucía, compartió una experiencia particularmente reveladora durante una sesión de sueños compartidos. Anoche, soñé que estábamos todos juntos en una especie de campo lleno de flores. Cada uno de nosotros estaba conectado por un hilo de luz, y a medida que nos acercábamos, el campo comenzaba a florecer más y más. El miedo que había estado sintiendo desapareció, y me sentí tranquila, como si todos estuviéramos sanando juntos. Al escuchar esto, Lía comprendió que el poder de los sueños compartidos no solo les daba a sus pacientes la oportunidad de sanar a nivel individual, sino que también les ofrecía la posibilidad de sanar el sufrimiento colectivo de la humanidad. Lo que experimentamos en nuestros sueños no es solo el reflejo de nuestro inconsciente individual, sino un reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad, le explicó Lía a Lucía, mientras sentía una vibración profunda en su interior. Lía veía cómo, cada vez más, las personas de su grupo comenzaban a sanar de formas que nunca había anticipado. El campo de flores en el sueño de Lucía se convirtió en un símbolo recurrente en las meditaciones del grupo,
representando un lugar de fertilidad espiritual, un espacio donde las almas compartían la sanación, el entendimiento y la paz. Capítulo 22. El mundo exterior y la realidad. Mientras Lía continuaba guiando a su grupo de sueños compartidos, algo comenzó a cambiar en su vida externa. Durante meses, se había sumergido profundamente en el trabajo con sus pacientes y en la sanación colectiva, pero el mundo real, con todas sus dificultades y desafíos, seguía presente y no podía ignorarlo. Aunque había alcanzado una gran paz interior, Lía empezó a sentir una desconexión con el mundo exterior. En su consulta, empezó a notar que muchos de los problemas de sus pacientes no solo eran cuestiones internas, sino reflejos de las tensiones sociales y políticas que ocurrían a su alrededor. La violencia, el miedo y la desesperanza que algunos de ellos sentían no solo provenían de sus propios traumas, sino de un mundo que parecía estar al borde del colapso. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Lía se detuvo frente a un mural en una pared, pintado por un artista anónimo. El mural mostraba una imagen surrealista, un árbol gigantesco cuyas raíces se extendían por toda la ciudad, mientras figuras humanas luchaban por arrancarlas. El árbol, aunque majestuoso, representaba una fuerza que no podía ser contenida, y las personas, aunque atrapadas, parecían conectadas a él de manera inquebrantable. Lía se quedó observando el mural por largo rato. De alguna manera, sentía que esa imagen representaba todo lo que había estado experimentando, el ciclo de sanación colectivo, pero también la lucha constante contra las fuerzas que mantenían a la humanidad atrapada en patrones destructivos. El árbol es el reflejo de nuestra conexión, pero las raíces son lo que nos impide liberarnos por completo, murmuró para sí misma. Capítulo 23. La lucha contra las raíces. Lía comenzó a comprender que el viaje hacia la sanación colectiva no se trataba solo de buscar paz en los sueños, sino también de enfrentar las raíces del sufrimiento colectivo en el mundo real. La desconexión entre lo que ocurría en los sueños y la dura realidad de la vida cotidiana comenzaba a ser cada vez más evidente. A pesar de los avances en el grupo de sueños compartidos, algo dentro de Lía le decía que aún faltaba algo crucial. Decidió, entonces, invitar a sus pacientes a participar en actividades que no solo implicaran introspección, sino también acción en el mundo exterior. Juntos comenzaron a participar en proyectos comunitarios, ayudando en centros de apoyo para personas sin hogar, organizando encuentros para fomentar la empatía entre diferentes grupos sociales y realizando actividades para promover el bienestar mental en la comunidad. Cada acción parecía reforzar la conexión que Lía había sentido en sus sueños compartidos. Poco a poco, comprendió que el trabajo de sanación no solo ocurría dentro del espacio onírico, sino también en el mundo físico. La integración de ambas dimensiones, la de los sueños y la de la realidad, se convirtió en una prioridad. Capítulo 24. La red de sueños. Con el paso de los años, Lía y su grupo de pacientes y amigos crearon una red de sanación colectiva que trascendió la consulta terapéutica. Su trabajo con los sueños compartidos inspiró a muchas otras personas a explorar las posibilidades de sanación a través de la conexión y el entendimiento mutuo. Ya no se trataba solo de sanar los miedos individuales, sino de reconocer y sanar las heridas colectivas que arrastraba la humanidad. A través de la práctica de los sueños compartidos, y con la creciente conciencia de la importancia de la acción social, Lía se dio cuenta de que su camino de sanación nunca terminaría. El mundo cambiaba constantemente, pero ella ya no veía estos cambios como amenazas, sino como oportunidades para evolucionar y aprender a sanar de formas nuevas. Y así, en cada sueño, en cada acción, en cada encuentro, Lía entendió que el viaje hacia la paz colectiva nunca se detiene, que siempre hay más que aprender y más que sanar. Sin embargo, lo más importante que había descubierto era que el proceso de sanación no era un destino, sino un continuo despertar de conciencia, donde cada ser humano, al sanar, contribuía al despertar de los demás. Capítulo 25. El último sueño compartido. Una noche, Lía tuvo un sueño en el que se encontraba rodeada por todas las personas que había conocido en su viaje, pacientes, amigos, familiares, y aquellos que había guiado en su camino de sanación. Estaban todos juntos, de pie, en una pradera iluminada por una luz suave, como si el mismo universo los abrazara.
Noctis apareció ante ella, una última vez. Esta vez, su presencia era cálida, casi como la de un viejo amigo. Lo has comprendido, Lia, dijo suavemente. Has aprendido que el viaje de sanación nunca es individual, sino colectivo. Cada alma en este lugar está conectada con la otra. Cada acción, cada pensamiento, cada sueño contribuye a la sanación del todo. Lia miró a su alrededor y vio que las personas a su lado no eran solo figuras en sus sueños, sino parte de ella misma. El ciclo de sanación estaba completo, pero, al mismo tiempo, continuaba. Sonrió y, por fin, entendió que la verdadera paz no residía en el final del viaje, sino en el proceso continuo de compartir, sanar y despertar, juntos. Tema final: la sanación colectiva trasciende los límites del individuo y se convierte en un esfuerzo global. El despertar de la conciencia humana es un proceso continuo, donde cada ser humano, al sanar y conectarse, contribuye a la sanación del todo. La paz no es un destino, sino una jornada compartida. Si te gustaría seguir explorando algún aspecto de la historia o agregar nuevas capas a la narrativa, estaré encantado de continuar.